Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 10ª temporada ya en el aire. Bueno, el programa de hoy surge de una pregunta que me han hecho por la calle. Fernando, ¿qué es lo que hace un reumatólogo? Nos pareció que el tema era piola, que el tema era interesante porque uno constata que la gran mayoría de la gente efectivamente, más allá de 2 o 3 patologías puntuales, ignora de qué se trata la especialidad. Así que luego de un breve corte nos vamos a encontrar con el doctor Jorge Velasco Zamora, nuestro referente en el tema, 40 años ya largos de reumatología y director del Instituto Médico SAR. Así que luego de un breve corte iniciamos el programa. Bueno, volvemos del corte y tal como habíamos hablado nos acompaña el doctor Jorge Velasco Zamora, nuestro de alguna manera reumatólogo de referencia. Bueno, Jorge, gracias por tu tiempo, gracias por venir una vez más, pero la verdad me han parado por la calle, me han preguntado y a lo mejor la mejor manera de empezar esta charla es preguntarte a qué te dedicas. Porque Javier y yo somos cardiólogos, todo el mundo sabe lo que es el corazón, todo el mundo sabe lo que es un estómago si va un gastroenterólogo. Ahora, ¿qué hace un reumatólogo? ¿Por qué la palabra reuma? ¿Qué quiere decir para arrancar? ¿Cómo te va, Fer? Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Es una pregunta buenísima porque vos ya planteaste el problema de entrada, ¿no? Todos sabemos que la terminación logos implica estudio de, ¿no? Entonces, la gastroenterología, cardiología, etcétera, cuando le dividís la palabra, decís el logos del cardio, o sea, el logos del corazón. Pero cuando decís reumatología, obviamente surge de eso el logo del reuma, pero las otras especialidades hacen referencia a aparatos o sistemas, ¿no? Como corazón o gastroenterología, neurología. Pero ¿cuál es el sistema o el aparato denominado reuma en nuestro organismo? Obviamente no existe, no hay nada en nuestro cuerpo que se llame reuma. Y entonces, ¿el estudio de qué hacemos nosotros? La palabra reuma es un vocablo griego que significaba fluir, porque se consideraba que había 7 fluidos, muy entre comillas, que salían del cerebro y que iban a las articulaciones, y según las características de esos fluidos, eran las manifestaciones que tenía el paciente. Entonces, quien estudiaba esos fluidos, reuma es fluir en griego, era el reumatólogo, era el que estudiaba esos fluidos. Quedó en el tiempo, quedó con el tiempo y no se modificó. Y ahí es donde viene el problema, porque la palabra no define la especialidad en absoluto. Si me apurás, creo que la palabra más correcta sería conectivología, que es más complejo, pero el aparato locomotor está compuesto básicamente por tejido conectivo y nosotros somos especialistas en este tipo de cosas. A eso se le suma otro tema más, que la palabra reuma sola no es ignorada por la sociedad. La sociedad sabe no lo que es el reuma tal cual lo estamos explicando, pero sí que el reuma suele ser una enfermedad de gente mayor y que afecta a los huesos y demás. Por lo tanto, los reumatólogos estudiamos eso, y eso no es así. El promedio de edad del instituto nuestro son 50 años de edad de pacientes. Vemos pacientes menores y pacientes mayores, no es una enfermedad de gente mayor. La confusión viene con la artrosis, que si querés después charlamos un poco por qué esa confusión. Una pregunta, porque esto que terminás de plantear a uno le sugiere que el reumatólogo, así como lo planteas, para el paciente en general es un desconocido, ¿no? Es decir, hablaste de artrosis, artritis recién, lo primero que a uno se le ocurre es el paciente va al reumatólogo, va al traumatólogo, va al clínico, ¿a quién va? He escuchado por ahí de algún estudio que han hecho en ese sentido. ¿Qué me podés contar? Mira, la Sociedad Argentina de Reumatología está muy preocupada precisamente por todo lo que explicábamos en tratar de posicionar a la reumatología como especialidad de consulta frente a alguna patología de la especialidad. Pero en un momento se nos ocurrió hacer una encuesta con las voluntarias de la Fundación Articular, acá en Quilmes, y se encuestaron a 1043 personas. O sea, no se hizo en un ámbito, esto lo explico, pues se hizo en la peatonal, no se hizo en un ámbito sanitario.
nosotros entrenamos a las voluntarias y eran muy poquitas las preguntas que se hacían. Y la pregunta era, si usted tiene inflamado, le duelen estas articulaciones, y se señalaban el carpo, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales de las manos. Esto es característico de una enfermedad que se llama artritis reumatoidea, ¿no? Entonces preguntaban, si usted tiene inflamado así, ¿a quién consultaría? La pregunta quedaba abierta, no era un multiple choice. Solamente un 17% dijo reumatólogo. O sea, el resto consultaban, la gran mayoría traumatólogos y clínicos, algunos kinesiólogos, pero la minoría el reumatólogo. Es como si preguntaran, ¿te duele el pecho, no? O tenés palpitaciones, ¿a quién consultás? Solamente un 17% iría un cardiólogo. Estamos en un problema. Y este problema lo vimos en otro trabajo que publicamos años atrás, donde las artritis reumatoidea que atendíamos por la fundación, ustedes saben que tenemos una campaña que atendemos a cambio de útiles escolares y demás, el 80%, o 8 de cada 10 artritis reumatoidea de menos de 2 años de evolución o no estaban tratadas o estaban tratadas de manera incorrecta. Y esto podría ser una de las respuestas, porque no van al especialista. Las otras preguntas que se hacían, te dije que eran pocas preguntas, eran: ¿conocen la diferencia entre artritis y artrosis? 80% dijo que no. Y la otra pregunta muy llamativa es: ¿usted cree tener esta enfermedad? El 40% dijo que sí, cuando la artritis reumatoidea afecta solo al 1%. No sé si te confundí mucho con los números. No, en absoluto. Pero de esto surgen dos preguntas más. Me duele justamente la muñeca. Vamos a suponer que no sé absolutamente nada de medicina. ¿Cuándo tengo que ir al traumatólogo y cuándo al reumatólogo? Porque no le vamos a echar la culpa a la gente por las respuestas si no conoce, ¿no? No, en absoluto. El punto de partida está, como te decía, es el nombre. Para mí, humildemente, creo que la especialidad no refleja lo que los reumatólogos hacemos, ¿no? Entonces, no, obviamente la gente no tiene culpa de esto. Yo te preguntaría, ¿te golpeaste? ¿Estuviste jugando al pádel? ¿Te golpeaste? ¿Hubo un traumatismo? Sí. Esto es resorte del traumatólogo. A mí se me escapan las posibilidades de estudiarte y de tratarte como reumatólogo. Ahora, si vos me decís no, yo no hago deporte, yo no me caí, espontáneamente mirá cómo tengo la muñeca, de un día para otro se me inflamó la muñeca. Eso es digamos, es una enfermedad reumática, ¿sí? Con independencia de la edad, con la independencia del sexo. Eso es una enfermedad reumática, definida como una afectación del aparato locomotor, es decir, articulación, músculos, tendones, ligamentos, etcétera, que no haya sido provocada por un golpe. En ese caso es traumatología, ¿sí? Si apareció espontáneamente, no, eso es una enfermedad reumática. Hay más de 200 enfermedades reumáticas. Y obviamente las enfermedades reumáticas, la niñez no protege sobre una enfermedad de la piel o de la vista, tampoco sobre una enfermedad articular. Por eso hay reumatólogos pediatras. De manera que, volviendo a lo que vos me preguntabas, ¿te duele la muñeca, no te golpeaste? La consulta sería al clínico o al reumatólogo. Perfecto. Vamos a la otra pregunta de la que hablaste. ¿Qué es artrosis y qué es artritis? Así a grandes rasgos. Si uno le tiene que explicar a alguien que no sabe, esto es artrosis, esto es artritis, con esto tengo que correr, con esto voy a sufrir, pero no tanto. Sí, como te dije, en la encuesta surgió que 8 de cada 10 personas a las que se les preguntaba no sabían las diferencias, ¿no? Que obviamente no tienen por qué saberla, pero es común esa pregunta que te la hagan en el consultorio. Y acá hay otro tema vinculado a la educación. En general se asocian las enfermedades reumáticas con la artrosis. La artrosis sí es una enfermedad que empieza a dar síntomas después de los 45, 50, 55 años, y es una de las 200 enfermedades reumáticas. Afecta fundamentalmente al cartílago. Recordás que entre hueso y hueso hay cartílago, que actúa como buffer, como amortiguador, si no con cada paso golpearíamos hueso contra hueso, y no es así, golpeamos cartílago contra cartílago, que es blando comparado con el hueso. Por diferentes razones, que se está estudiando muchísimo, digamos, todo ese medio ambiente, ese ecosistema de convivencia entre el cartílago y el hueso, es muy especial, porque interviene el hueso enseguida debajo del cartílago y el cartílago mismo, hay como un diálogo entre ambos, entre el hueso y su cartílago, se altera, y esto es lo que provoca
la lesión del cartílago, empieza a desaparecer, se achica y se produce el dolor. Eso es artrosis. Cuando se inflama la membrana que recubre la articulación y que le da líquido para lubricar, que es la membrana sinovial, cuando se inflama eso se llama sinovitis o artritis. Eso se puede dar a cualquier edad, no tiene nada, hay muchas causas. Y lo cortamos acá porque nos están cortando, así que luego de un breve corte seguimos. Bueno, volvemos al corte. Quedaste definiendo las diferencias entre artrosis y artritis. Vos como yo tenemos un pasado, yo he visto cada vez menos, no sé si por efecto de la población que veo, vos capaz que hayas visto más, pero todos tenemos la imagen de chicos de cuando te hablaban de la fiebre reumática. Es decir, yo como cardiólogo, si es real lo que me cuentan, con un ecodoppler yendo a mirar las válvulas cardíacas, sé si efectivamente hubo fiebre reumática o no, si se pudo haber curado o no. Si me cuentan un tratamiento X también, un nefrólogo puede tener la misma idea, pero ¿qué tan frecuente es en el campo de la reumatología? ¿Deja algún tipo de secuelas? ¿Las ves con frecuencia? No, la fiebre reumática, digamos, yo atiendo adultos, no hago chicos, pues se ve más en la adolescencia que en la adultez, aunque también se ve en la adultez. Es una enfermedad sobrediagnosticada, porque, digamos, nos paramos mucho en los resultados de los análisis y en los dolores articulares. La fiebre reumática es una enfermedad que produce inflamación articular importante, particularmente de miembros inferiores. Suele ser un dolor, un compromiso migratriz, decimos. Hoy duele la rodilla derecha y se inflama, se pone hinchada, durante 48 horas, después se va al tobillo izquierdo y se desinflama a la derecha, después se va a la rodilla izquierda, migra así. Y la antiestreptolicina, un análisis, se pica a valores muy altos, igual que la eritrosedimentación, la PCR, y con antecedentes recientes de faringitis. Esa artritis migratriz dura 7 días, se cura sola, se va sola. Si uno no está atento a esa sintomatología y no hace el diagnóstico, vos como cardiólogo sabés que puede dejar secuelas valvulares. Ahora, el que produce la fiebre reumática es el estreptococo beta hemolítico, pero de cada 100 personas que tienen estreptococo beta hemolítico, o sea, portador sano, solamente uno hace fiebre reumática, no todos hacen. Sin embargo, los 100 pueden movilizar la antiestreptolicina. Por lo tanto, un dolor articular diferente al que te cuento, no migratriz, me duele la rodilla, me hago un análisis, me pide antiestreptolicina, me da alto, luego yo tengo fiebre reumática, y no es así. Por eso es que está sobrediagnosticado la fiebre reumática. Creo que en adultos, por supuesto, vemos muchísimo más de lo que la gente cree que tiene. Que dice, vengo porque tengo fiebre reumática. En maestros, en médicos, que estamos muy en contacto con gente, solemos tener la antiestreptolicina más elevada que el común denominador de la gente. Si a eso le sumas un dolor de rodilla o de tobillo, decís, bueno, tengo fiebre reumática. No, no es tan así. Mira vos, bueno, en definitiva vos no deberías, nosotros sí como cardiólogos podemos esperar secuelas, pero los reumatólogos no. Nosotros no vemos en adultos. Mira, hace 43 años que hago reumatología, habré visto 4 fiebres reumáticas o 5 en adultos. O sea, no es tan frecuente.
Nada. No es tan frecuente, no. Por eso es importante saber, y también produce artritis. Vos antes hablabas de la diferencia entre artritis y artrosis. Es importante saber que la palabra artritis lo único que refiere es inflamación articular, que puede ser desde una fiebre reumática hasta una artritis por un gonococo blenorrágica o por un germen de otras características, o una artritis reumatoidea como vos mencionabas. Artritis es decir Juan, a esto hay que ponerle apellido. Artritis es la inflamación de una articulación de manera espontánea. Y no es lo mismo para el reumatólogo monoartritis, o sea, una sola articulación, oligoartritis menos de 4, o poliartritis más de 4 articulaciones. Para la cabeza del reumatólogo cambia totalmente el universo. Recordá que nos consultan prácticamente por el mismo síntoma todos, que es dolor del aparato locomotor. Y nosotros tenemos que diferenciar cuál de las 200 enfermedades reumáticas que puede tener el paciente y que consulta por el mismo síntoma, me duele esta articulación, tiene. Y ahí tenemos que valernos, además obviamente del examen físico y el interrogatorio, de los estudios complementarios en reumatología, que también es todo un tema, ¿no? Bien, tiraste hace un rato un número espantoso cuando decías que 80% de los pacientes que habías visto en la fundación con 2 años previos desconocían la enfermedad o directamente estaban maltratados. ¿Cómo se encara el estudio de nuestros pacientes? ¿Cómo haces para llegar a un diagnóstico? ¿Cómo haces para que el paciente, digamos, acepte seguir ese tratamiento o acepte ese diagnóstico? Y la artritis reumatoidea es la enfermedad inflamatoria articular más frecuente en nuestra especialidad. Y es la causa de discapacidad evitable más importante de todas las enfermedades que tratamos los médicos. ¿Produce discapacidad? Sí. ¿Se puede evitar? Sí. Por eso es la causa de discapacidad evitable más importante del planeta. O sea, no debería haber ningún paciente discapacitado por artritis reumatoidea, porque hoy tenemos un herramental terapéutico suficiente como para que el paciente esté bien. Ahora bien, la enfermedad nos propone una ventana terapéutica de a lo sumo 6 meses. Algunos dicen 3 meses, pero a lo sumo 6 meses. ¿Qué significa? Que después no la podemos tratar, la podemos tratar, la tratamos y los pacientes andan bien, no tenemos problema. Pero la verdad que cuando vos lo tratás antes de los 6 meses de inicio de la enfermedad, la respuesta terapéutica es espectacular. En muy poco tiempo el paciente está perfecto, haciendo deporte, haciendo una vida totalmente normal. Por lo tanto, el concepto es que el paciente consulta al reumatólogo lo antes posible. Y ahí viene lo que vos decías, lo dramático de los resultados de nuestro trabajo. Nosotros veíamos que 8 de cada 10 pacientes con artritis reumatoidea de 2 años o menos de evolución o no estaban tratados o estaban mal tratados, lejísimos de los 6 meses de la ventana terapéutica. ¿Qué podemos hacer? Lo que están haciendo ustedes, que es divulgar, concientizar a la población de consultar al reumatólogo al clínico frente a síntomas de inflamación articular. Y no automedicarse, obviamente, como pasa siempre, ¿sí? ¿Qué característica tiene que tener esa inflamación articular? Es decir, me levanté con una articulación edematizada y me duele. ¿Puedo esperar la evolución en horas, en días, o ya ante el primer síntoma tengo que ir a la consulta? Mira, la artritis tiene muchas formas de inicio. A veces inicia explosivamente y otras veces progresivamente de a poco, y como decimos siempre, el último que ve el paciente es el que hace el diagnóstico, porque por ahí debutó con un dolor, una inflamación de la rodilla, lo único que tenía, y digamos, ahí no se hizo el diagnóstico, y después se inflamó la muñeca, y después la otra, y después las metacarpofalángicas, etcétera. Entonces ya empieza a integrarse. Es como que se va armando como un rompecabezas. Otra vez de entrada ya tiene los síntomas. Creo que la pauta de alarma es la inflamación, entendida como inflamación, dolor en reposo de una articulación. Nada más que eso. No rojo, no así, se puede poner rojo y así, pero nada. Yo no me muevo y me duelen las muñecas. Yo no me muevo y me duelen los tobillos o las rodillas. Eso tiene que llevar a la consulta. Hay análisis con los que nos contábamos hace años atrás, que tiene una alta especificidad
y está muy temprano presente en el momento del diagnóstico, que es el anti-CCP. Algunos estudios muestran que está hasta 14 años antes de que se empiece la enfermedad, ya está ese análisis positivo, estos estudios de banco de sangre, digamos. Se siguieron durante muchos años pacientes con anti-CCP positivo, que habían sido dadores de sangre y que no tenían síntomas, y vieron que hasta 14 años después hubo pacientes que desarrollaron la enfermedad. Quiere decir que con todos esos síntomas, ese análisis nos podría poner el sello de enfermedad y empezar inmediatamente el ¿Tu tratamiento. sugerencia en esta instancia sería, por ejemplo, uno escucha hablar a la sociedad de tórax que te dice todo paciente fumador debería tener una tomografía de tórax por año? Así, de frente, como parte de un screening anual, así como una mujer hace sus test ginecológicos, bueno, cualquier fumador debiera tener un test de tórax. ¿Vos o los reumatólogos propondrían que este anti-CCP fuera parte de un chequeo de rutina? No, porque no es costo efectivo, porque primero porque afecta al 1% de la población, no es tan frecuente, y segundo porque si te da positivo tampoco te hago nada, lo que te voy a hacer es preocuparte, alarmarte. Es decir, no hay un tratamiento. Si yo tengo un anti-CCP positivo y estoy sin síntomas, perfecto, seguí tu vida normal, no hay que bajarlo, ni subirlo, ni modificarlo. ¿Pero no te llevaría a tener cada tanto chequeos reumatológicos más a fondo? Volvés a repetir el anti-CCP, te va a volver a dar positivo. Lo único que te sirve es como pauta de alarma. Lo que sí lo hacemos es a la familia de los pacientes con artritis, porque ya sabemos que es más del 1% los hijos de los pacientes de ahí, sí le hacemos el anti-CCP. Si da positivo, bueno, pautas de alarma. Si se te inflaman las muñecas, etcétera, consulta. El tratamiento hoy, como te digo, no es un tratamiento costoso, es un tratamiento muy sencillo, es un comprimido por semana, con medicación bastante noble y que cambió la historia de la artritis reumatoidea. Mejora el 70% de los pacientes, hay otro 30% con medicamentos biológicos más complejos, más caros, más complejos y demás, pero también llevan a la remisión de la enfermedad, o sea que la enfermedad se duerma. Se evita completamente la discapacidad. Remisión, pero no cura. Bueno, nos están haciendo señales, se nos acabó el programa, te molestaremos por redes en caso de preguntas o te citamos a una segunda instancia para continuar con el tema. Gracias, Fede. Gracias por tu tiempo de vuelta. Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús. Más de 30 años de experiencia en enfermedades del aparato digestivo. Aparatología de última generación. Cirugía endoscópica con argón, videocápsulas, ecoendoscopías y mucho más. Bransen 434. Turnos al 011-2080-0912 o 2083-2806. Más información, gastroentquilmes.com.ar. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Me parece que quedó clarísimo que quedaron un montón de cosas en el aire. Va a venir Jorge a un segundo programa a continuar el tema. De cualquier manera, de quedar algo pendiente, como siempre, están a disposición las redes sociales para cualquier pregunta que tuvieran. Sin más que decirles, más que agradecerles que sigan ahí, a ustedes y a los sponsors que hacen posible el programa. Les deseo una muy buena semana y hasta dentro de 7 días. Muy buena semana y nos vemos dentro de 7 días en un nuevo programa de Prevención TV. Hasta entonces.